Bien, antes que nada, hola. Este, bien, solo para hacer una intro de lo que sería esta primera parte de una investigación que viene, digamos, hace varios años ya, acumulando material de todo tipo, que es llevado básicamente por la curiosidad, también por la profesión, en mi caso, profesor en historia, eso influenció mucho. Guía de turismo de Cataratas del Iguazú, un lugar impresionante, y la tarea de guardaparque también. Digamos que me moví en ese ambiente durante todos estos años y la curiosidad siempre latente sobre cuestiones tan puntuales como, por ejemplo, lo que se va a tratar ahora, las Cataratas del Iguazú, su nombre, por qué Iguazú, qué nombre estuvo antes, y el nombre de los saltos que después lo vamos a ir viendo a posteriori. Así que bueno, ahora como vendría a ser la primera parte, simplemente para anunciar que hay más, hay mucho material que encontré y hay mucho que no encontré. Es muy abundante lo que hay en español, lo que hay en portugués y bueno, seguramente en otros países, recordemos que hay más de 100 años de historia de turismo en lo que es el área de cataratas y muchas personas de otras partes del mundo también han realizado material al respecto, así que bueno, vamos a centrarnos en este mundo espectacular que son las cataratas del Iguazú. Bien, hola, ¿cómo están? Después de la presentación, aquí viene el título, Los saltos de las cataratas del Iguazú. La idea de esto simplemente es comunicar, divulgar algo que me gusta, mi propia investigación a través de los años, como ya lo había dicho en la intro. Esto es fantástico, hay de todo para investigar. Las cataratas del Iguazú, como están viendo, están justamente en el río Iguazú. Iguazú es una palabra de origen guaraní que significa aguas grandes, pero no siempre tuvo ese nombre. Recordemos que estas tierras estuvieron habitadas por los originarios, los nativos americanos, que no siempre fueron guaraníes los que estuvieron en este sector. Los cainguás, los caingán también estuvieron, entre otros. Ahí vemos al Parque Nacional Iguazú brasileño y el Parque Nacional Iguazú argentino. Las cataratas se ubican justamente entre estos dos parques nacionales, áreas protegidas a nivel estatal, y bueno, están sobre el río Iguazú, una parte de los altos de soberanía brasileña, la otra parte bajo la soberanía argentina. Aquí vemos el salto Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que fue el que oficialmente y por escrito fue el primer hombre blanco que se tiene constancia que se encontró con las cataratas. Hay un salto en el Parque Nacional que lleva su nombre, pero no siempre se llamó así. Antiguamente se llamaba Salto Ayarragaray, que era el propietario de las tierras de las cataratas, que después podemos hablar. Ahí vemos la travesía que hizo Álvar Núñez, que fue adelantado, gobernador del Río de la Plata, fue enviado a Asunción, que era la capital, y bueno, pero era el gran caminante. Él ya estuvo perdido 8 años en Norteamérica y desde lo que hoy es Florianópolis caminó hasta Asunción y en el trayecto se encontró con las cataratas. Esto él lo escribe en su libro Comentarios, que es una crónica de sus viajes. Bueno, los nombres. Aquí vemos un mapa jesuítico, ¿sí? Del siglo XVIII, donde ya aparece como un gran salto. Había una reducción jesuítica llamada Santa María del Iguazú, que está comprobado, estaba a unos 15 kilómetros al norte, actualmente en territorio brasileño. Y se comenzó a llamar también el Gran Salto de la Victoria, sobre todo en Argentina. En los mapas argentinos comenzó a llamarse Gran Salto de la Victoria. Algunos especulan que tiene relación con la reina Victoria de Inglaterra, cuyo estatus era imponderable, era impresionante, y cualquier cosa que se llamase Victoria era bien visto. Así que en los mapas, en la cartografía argentina sobre todo, y también extranjera, figura como Gran Salto de la Victoria. No así en el Brasil,
que se mantuvo el nombre de Saltos de Santa María en relación a esta reducción jesuítica o pueblo o misión jesuítica de Santa María que estaba a unos 15 kilómetros del lugar. De esta forma tenemos durante todo el siglo XIX prácticamente dos nombres, Salto de la Victoria o Gran Salto de la Victoria o Cataratas de la Victoria del lado argentino y Saltos de Santa María por el lado del Brasil. Entonces las cataratas del Iguazú, que también se denominaban en algunos mapas como saltos del Iguazú o los saltos del río Iguazú específicamente, ¿sí? Ahí teníamos el mapa de Martín de Musí. Ahí tenemos un mapa, por ejemplo, de la colección Villiquen de Argentina, donde dice también Salto Victoria, Catarata del Iguazú, entre paréntesis, Salto Victoria. Y también aparece la Sierra de la Victoria de Misiones. En los mapas misioneros estudiamos siempre a la Sierra de la Victoria, que también estaría en relación a las cataratas. De ahí el nombre, Sierra de la Victoria. Y continuamos viendo mapas, en este caso otro mapa, ya a comienzo del siglo XX, con inclusive el trayecto que hizo Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Este es un mapa brasileño, ¿sí? Hubo muchos mapas, sobre todo del estado de Paraná, que incluían la ruta recorrida por Álvar Núñez hasta Asunción, de lo que hoy es Florianópolis hasta Asunción. En todos estos mapas figura como Salto de Santa María. Ahí también vemos otro mapa donde figura Saltos de Santa María, del Iguazú. Ya comienza a utilizarse la palabra, el topónimo Iguazú, ahí vemos con doble S, después hubo una modificación lingüística en el Brasil donde se comenzó a utilizar una C con cedilla, suplantando la doble S. De esta forma vemos que del lado brasileño Santa María se utiliza en relación a que estaba cerca de la reducción o la misión jesuítica de Santa María, estos saltos. El lado argentino, Saltos de la Victoria, que es un poco misterioso su origen, porque ya desde el año 1850 o más o menos, se comenzó a utilizar el nombre en lo que es la República Argentina. Esto después lo vamos a ver en un mapa de Edmundo Barros, que fue realmente la primera persona que se encargó de estudiar en detenimiento los saltos, e inclusive le dio nombres a cada uno de los saltos más importantes, como vamos a ver más adelante. Aquí vemos el croquis que Edmundo Barros le envía a Juan Bautista Ambrosetti, que estuvo con él en una expedición en 1892. Ahí Edmundo Barros, que estuvo muchos años estudiando los saltos, le da nombres brasileños. Él decía que el límite internacional o el salto medio sería lo que actualmente se conoce como el salto Rivadavia, quedando en completa soberanía del Brasil lo que sería la Garganta del Diablo, que en ese momento ni siquiera se llamaban Garganta del Diablo, ¿sí? Ahí vemos el mapa que realizó, pasado en limpio, Edmundo Barros en 1897, y él adjudicándole muchísimos nombres de militares, inclusive políticos y escritores brasileños, hasta el actual Salto Rivadavia, que él denomina Salto Unión Americana. Unión Americana porque decía que por ahí pasaba el límite internacional entre Brasil y Argentina. Él inclusive le da los nombres a varios saltos actualmente argentinos. Él fue el que le dio el nombre, por ejemplo, al Salto San Martín, que inclusive Vicente Gambón, un padre jesuita que visitó, le había dado el nombre de Puerta del Infierno al Salto San Martín, que sería el nombre original, a fin y al cabo. Y también le dio al nombre de Salto Argentina, lo actualmente se conoce como Bossetti, entre otros. Aquí vemos el complejo de saltos de lo que hoy es la Garganta del Diablo. La Garganta del Diablo, que en realidad vendría a ser un nombre impuesto luego, era un conjunto de varios saltos. Aquí Edmundo Barros le da a todos los saltos nombres brasileños. Así que nos vemos en la segunda parte.